provocó en mí esa situación, en no creer en profetas. Estaba fracasando como hija de Dios, estaba fracasando como ministra, estaba fracasando como esposa. El de un pastor, donde quiera que Dios permite que tú estés, es el de guiar, el de enseñar, el de corregir, el de amar. Bendiciones familia, nosotros somos Palmonte Podcast y el día de hoy tenemos un segmento que será de mucha edificación para cada uno de ustedes que nos están allí escuchando y viendo. Así que no te muevas, suscríbete y dale like a este canal y no olvides compartirlo con tus seres queridos que también para ellos será de mucha edificación. Y sin más preámbulo, vamos a estar presentando a una queridísima de nuestra congregación, pastora, evangelista, maestra, con todos ustedes y con nosotros la pastora Judith Casting. Buenas noches. Gracias. Cuéntanos, Judy, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación. Me siento honrada, me siento bendecida. Para mí es más que un privilegio que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta. De verdad que poderoso, sí. Poderoso. Y también sí, para nosotros es más que un honor tenerte por acá. Y sé que los testimonios que vas a estar dando en esta noche también van a ser de mucha edificación para aquellos que nos están viendo a través de la pantalla. Amén. Y vamos a iniciar de una vez. Queremos saber de dónde viene Judy. ¿Cuáles son tus orígenes? Amén, amén. Como ya bien lo dijiste, mi nombre es Judith Casting. Soy nacida y criada aquí en República Dominicana. Soy la mayor de 5 hermanos. Me crié solo con mi madre, una mujer trabajadora, una mujer que siempre nos inculcó buenos valores. Siempre, mami no era cristiana, no era creyente en ese momento, pero siempre nos llevaba a la iglesia y eso, aunque ella no era creyente en ese tiempo. Okay. Y de ahí venimos nosotros. Poderoso, Judy, poderoso. Es magnífico ya como vienen tus inicios. ¿Y a qué edad el Señor te llama? Bueno, cuando niña siempre visitaba la iglesia. Por allá siempre habían actividades de niños, siempre visitaba la iglesia. A la edad de 10 por ahí estaba metida en la iglesia. Como a los 13 por ahí, cosa de preadolescente, me aparté de los caminos. Pero a la edad de 17 años, eso marcó un antes y un después en mi vida. Porque aunque estaba... Sí. Hay algo que es tendencia. Hablabas de la edad de 10, 13 años, sí, antes de entrar a los 17. Sí. Vamos a pararnos aquí. Se dice mayormente que cuando un adolescente, 10, 13 años, va a la iglesia por la escuelita bíblica. O sea, había algo de eso que te llamaba la escuelita bíblica, lo dulce que dan en la escuelita bíblica. Sí, la escuelita bíblica siempre era muy dinámico. Porque la escuelita bíblica tienen algo como especial y es que están dedicados para los niños, porque no es igual cuando tú traes al niño a la iglesia que el mensaje va directo para los adultos, pero la escuela bíblica es un espacio especial para el niño. Entonces hay dinámica, aparte de los dulces. Que por lo que uno va. Aparte de los dulces y eso. Que aunque uno iba a decir que por los dulcitos y cosas, pero la semilla estaba siendo sembrada. Poderoso. Y ahora sí, cuéntanos si ya a los 17 años no ibas a dar. Bueno, cuando me aparté a esa edad ya de preadolescente, habían cosas que yo no hacía porque yo sabía que a papá Dios no le gustaba, es decir, que la semilla ya estaba sembrada. Y aunque estaba apartada, no estaba en los caminos, ya no estaba yendo a la iglesia, pero yo siempre decía que yo iba a ser cristiana. A la edad ya de 17 años, cuando ya estoy con mi juntiña y cosas, que ya uno está de que conociendo parte de la calle y eso, y con los amigos, un día voy subiendo para donde una amiga y viene una señora bajando con una Biblia y ella me dice, jovencita, venga acá. Y me detengo. Ella empieza a predicarme, pero de una manera muy jocosa. Porque ella me dice, usted con este cuerpazo que usted tiene que irlo a sentar a la iglesia. Porque a veces a veces la juventud cree que se está llevando el mundo por delante. Pero es el mundo que se lo está llevando, porque el mundo sigue igualito. Ustedes se van y el mundo sigue igualito. Y yo me quedo como así, porque eso es extraño que una persona porque ella no estaba diciendo algo falso, ella estaba diciendo algo real. Pero a veces... cuando nos dirigimos a una persona que no conoce del Señor, uno trata como de maquillarle la cosa para no decírselo tan crudo.
Y ella me dice, tú tienes que ir a la iglesia, porque ese cuerpazo que tú tienes que dedicarte al Señor para que el Señor te busque un buen esposo. Porque en el mundo, los hombres lo que hacen es que a la muchachita así bonita, jovencita, con ese cuerpazo, la usan y la dejan. Pero en el Señor, tú vas y el Señor te va a dar un buen esposo que te valore y te respete. Y empezó a decirme y me extendió una invitación para una vigilia. Como ya yo conocía la iglesia, yo no sé qué fue lo que pasó. Eso fue como un martes y la vigilia era un viernes. Pero había como esa inquietud. Yo quería que llegara ese día de esa vigilia. Y recuerdo que cuando son como las 7 de la noche, yo me alisto y bajo a la iglesia. Invité a mis amigas, iban a ir como 2 o 3 conmigo. Pero cuando llegamos a la iglesia está cerrada. Porque yo creía que eran los cultos normales, que era una vigilia que iba a empezar en los horarios de cultos normales, pero no fue así. La vigilia iba a empezar como a las 10 y pico de la noche. Y las amigas mías se desesperaron y se fueron. Pero yo decía que yo iba a ir y que yo iba a ir. Cuando llegó ya a las 10 de la noche, yo arranqué para mi iglesia y le dije a un amigo mío que se llama Eddie, Eddie, acompáñame. Y Eddie me acompañó. Me tiré mi vigilia completo y el predicador, recuerdo que hizo el llamado. Cuando hace el llamado, yo sentía que todo lo que él había dicho era para mí. Wow. Yo sentía que el Señor, a través de sus palabras, me estaba llamando. Y lo único que recuerdo de esa noche fue cuando le dije, Eddie, vamos a pasar. Y él me dijo, no, pasa tú. Yo le dije, Eddie, me quiero convertir. Él me dijo, no, pasa tú. Y yo, acompáñame, porque me daba vergüenza. Y él me acompañó. Yo no recuerdo más nada. Solo sé que yo le dije a Eddie eso y pasamos, y después de ahí fue como que el Señor hizo borrón y cuenta nueva en mi vida. Eso fue un viernes. Ya el otro día, yo digo que el Señor tuvo un trato conmigo y que empezó a trabajar conmigo desde que yo lo acepté. Porque recuerdo que cuando al otro día, que es sábado, yo me voy al trabajo, en la tarde, que siempre acostumbraba ya un sábado en la tarde en dar vueltas con mis amigas, recuerdo que yo había comprado una pinta, ustedes saben, que yo siempre he trabajado y compraba mis cosas. Y recuerdo que me pongo mi pinta, había comprado unos suecos, había comprado una faldita y una blusita. Preparada. Nítida. Me pongo mi pinta y salgo de la habitación a la sala, de la sala a la galería. Yo no pude poner un pie fuera, porque yo sentí esa voz que me dijo que si yo iba a salir así. Era una faldita muy corta y yo hice así. Y me dio como vergüenza y me sentí mal. Wow. Yo no me puse nunca esa faldita, yo me lo quité y me puse un pantalón largo y salí. Desde ahí el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, empezó a trabajarme. Y así sucesivamente el Señor ha ido haciendo cosas maravillosas en mi vida. Poderoso, Judy. Sí. Poderoso lo que el Señor viene haciendo pues desde la juventud de, digamos, 17, 18 años. 17 años. Y ya ahí entonces el Señor te va preparando. Y bueno, cuando ya decides aceptar al Señor, ¿qué cosas hacía en la iglesia, en el servicio de la iglesia? ¿Qué parte llevaba? Si tenías alguna participación. Sí, sí, claro. Cuando ya estaba en la iglesia, firme ya en la congregación, de donde vengo, no es un poco más lento, pues te sientan ahí a enseñarte la palabra, lo que se llama una doctrina, te dan una doctrina. Para bautizarme yo tuve que durar 1 año y pico, pero siempre me mantuve firme, cogiendo mis doctrinas, cogiendo mis enseñanzas bíblicas, yendo a mis cultos, adorando a Dios. Si había evangelismo, también yo estaba agregada en los evangelismos. Si había oraciones en los hogares, yo estaba agregada ahí. Lo único es que tú no podías tener participación directamente, lo que es el púlpito, ni participar como líder. Hasta no ser bautizado. Hasta no ser bautizado. Luego del año y pico que soy bautizada, trabajo en Ministerio Juvenil, como secretaria, como tesorera.
Luego Dios, a través del tiempo, me dio la oportunidad de ser líder juvenil varios años en mi congregación. Wow. Luego a nivel zonal, soy secretaria a nivel zonal, porque éramos es un concilio bien grande de donde vengo. Y a nivel nacional también fui secretaria de evangelismo. O sea que Dios ha ido trabajando y va aumentando a uno, le va dando... Fue preparando, claro, para sí, lo claro que sí. Él tiene para ti, claro, y para las cosas que faltan aún, poderoso. Amén. ¿Eres casada, Judith? ¿Tienes hijos? Sí, felizmente casada con el pastor Santo Alexander. Tengo 2 niños, Adriel y Evan, son una bendición. Poderoso, Judith, sí. Poderoso. Y nada, vamos a entrar ya a este tema de la maternidad. ¿Cómo llegas a ser madre? ¿Cuáles fueron esos tantos obstáculos que tuviste que atravesar para llegar a concebir tu bebé? Wow. Fue un proceso bien difícil. Hablar de ese tema, de antes de ser mamá, es hablar de situaciones bien difíciles que yo tuve que atravesar. Pues... pero todo lo permite el Señor, y todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es con un propósito, y es para enseñarle una lección. Así es. Y mientras más rápido aprendemos la lección, más rápido pasamos de ese proceso. A mí me duró mucho, tomé mucho tiempo para aprender cuál era la lección que Dios quería enseñar. Y pasaba entonces como el pueblo de Israel, que estaba dando vuelta en el desierto. En el mismo lugar, hasta que aprendieran la lección. Bueno, cuando me caso, después de los como 8 meses, yo decido buscar un embarazo, y a través de una persona me profetizan un hijo. Me dicen, para X tiempo tú vas a tener un hijo. El embarazo sucede y ya casi de término, un embarazo deseado, un embarazo esperado. Ya lo último, ya faltándome días para dar a luz, recibo la noticia de que mi bebé ha fallecido, era una niña. Eso fue un golpe muy fuerte. ¿Qué tiempo tenía? O sea, ya tenía ya lo que me faltaban un par de días para dar, ya estaba completo, y ya estaba completo el embarazo. Fue un golpe muy difícil y cuestioné mucho a Dios. Cuestioné mucho a Dios porque yo le decía que tú me lo prometiste. Y yo nunca me imaginé, yo cuando me dieron la noticia, yo dije que eso era una mentira. Yo dije que eso era mentira, sí, y que eso no podía ser posible. Wow. Porque, y todavía a veces uno le pregunta a Dios, si fuiste tú que hablaste. Eso provocó en mí esa situación, en no creer en profetas. Yo no creía en profetas. Yo decía que cuando Dios tenía que decirme algo, Él tenía que tratarlo conmigo de manera personal. Nada pasó eso. Caí en una depresión. No podía ver un bebé, otra persona con un bebé, porque eso me hacía recordar esa situación por lo cual yo estaba pasando. Pero nada, yo dije, bueno, hay que echar para adelante. Todavía con mi pleito con Dios, porque sí, duré mucho tiempo peleando con Dios por esa situación, cuestionándolo y eso. Pues nada, cuando digo, bueno, lo que vamos a hacer es buscar el otro. El proceso más grande fue ese, el buscar el otro. ¿Qué tiempo, o sea, pasó para...? Casi 3 años. Wow. Casi 3 años. Lo más difícil fue eso, porque no solamente fue mi anhelo de buscar un bebé, de buscar un embarazo, sino que eso me trajo problemas en mi matrimonio. Me trajo problemas fuertes en mi matrimonio porque yo lo acusaba a él. Wow. Porque yo estaba tan desesperada. Dicen que la desesperación es parte del fracaso. Ya yo estaba fracasando. La espera fue. Estaba fracasando como hija de Dios, estaba fracasando como ministra, estaba fracasando como esposa. Porque cuando estoy buscando la ayuda, estoy yendo a los médicos, me están haciendo estudios y todo sale bien. Voy a un médico, voy al otro, porque alguna razón... Debe de haber. Debe haber una razón por qué no salgo. Y él está muy tranquilo.
Cuando yo veo que él está tan tranquilo, entonces yo empiezo a atacarlo a él. El problema entonces eres tú, porque no soy yo. Todo lo mío sale bien, la sonografía, los estudios, todo sale bien. ¿Y por qué? Entonces el problema eres tú, empecé a decirle. Y él me decía, no, yo no tengo ningún problema. Dios dijo que nos iba a dar hijos y Él nos va a dar hijos. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Yo, no, pero tú tienes que ir a chequearte. Lo insistí tanto. Lo atacaste. Que él tomó la decisión de ir. Fuimos a una visita al ginecólogo. Cuando el médico le dice, bueno, vas a tener que hacerte, no recuerdo cómo se llama eso, pero es un estudio de los esperma. Es un proceso, es un proceso. Es un proceso, y los hombres no les gustan. Él fue a su laboratorio y se hizo su estudio. Cuando entregan los resultados, que lo llevamos, el hombre está nítido. Ahí yo empecé a entender que era el mismo Dios, que no lo estaba permitiendo por alguna razón. Empecé como a quedarme un poquito más tranquila, porque ya, ¿quién iba a acusar? Yo estaba bien, él estaba bien, ya no tenía de otra, yo tenía que quedarme tranquila. Esperar el tiempo. Cuando ya pasan los 2 años y pico, casi 3, yo vuelvo y quedo embarazada. A los 2 meses vuelvo y tengo una pérdida. En la primera pérdida ya tenía todo comprado. Todo comprado, todo comprado. Yo tuve esa pérdida fue un jueves y el viernes era su baby shower. La gente fueron a la casa a su baby shower. Yo tenía todo. Yo tenía, el bizcocho estaba hecho, todo de su baby shower estaba ahí. Porque fue una emergencia, yo fui al hospital, pero su baby shower iba a ser, fue un miércoles, el baby shower era un viernes, y el jueves tuvieron que sacármela a la bebé. Wow. Que ya tenía varios días sin vida. Que eso fue un milagro que Dios me guardó. Sí, claro. Porque según me dice la doctora, ya tenía más de 5 días sin vida. Wow. Y eso pudo haberme provocado una gangrena y un sinnúmero de cosas. Sí. Pero el Señor, por alguna razón, me guardó. Así es. Si yo venía preparándote, y cuéntanos de entonces el segundo. Sí, bueno, cuando tengo entonces ahora el segundo embarazo, estamos muy felices. Claro. Porque, wow, después de tanto tiempo, salgo embarazada otra vez. A los 2 me mandan de reposo, que si yo, que un sinnúmero de cosas. Yo estaba trabajando, yo daba clase en un colegio. Tuve que decir que me cancelaran, que imagínense, mi bebé era lo más importante para nosotros. Claro. Para yo poder mantenerme en reposo. Y estaba en mi reposo. Y al cumplir las 8 semanas, tuve esa pérdida. Era 2 meses. 8 semanas son 2 meses. Ya tú sabes, otra vez. O sea, esta no duró más. No. Eso fue poquito meses. Okay. Sí, ni siquiera sabía cuál era el sexo, porque era muy pequeño. Ya tú sabes, pastora. Ahí vuelve la depresión, Otra vez, lo mismo. Si peleé con Dios, imagínate otra vez. No, esta vez lo acribillaste, lo cuestionaste hasta más no poder. Y yo recuerdo que hay una hermana, amiga mía, que de la otra congregación, de donde yo era, ella me decía, Andreina, Dios te va a matar. Porque yo decía tantas cosas. Wow. Ella me decía, Andreina, Dios te va a matar. Él te va a matar porque mira cómo tú estás hablando de Dios, que sé yo cuánto. Y yo sí que me mate, no me importa. Y esto y lo... Wow, tremendo. Pero Dios quería que yo aprendiera algo. Que la cosa no es al tiempo mío, es al tiempo de Él. Así es. Y a veces estamos tan insistentes en algo. Pero Dios tiene que prepararte primero para entregarte ese algo. Así es. Es como yo que tengo 2 niños. Yo quisiera ahora mismo que mis hijos tuvieran de todo, pero hay cosas que Adriel no maneja. Hay cosas que yo no puedo darle a Adriel. Así es. Yo quiero que cuando Adriel sea un jovencito, él tenga su propio negocio, pero yo no puedo soltarle un negocio a Adriel. Yo quiero que Adriel y Evan, cuando tengan
que estén montados. Pero tú no le vas a soltar un vehículo a Adriel, ni a Evan. Dios te va a preparar, Dios tiene esos deseos para ti, Dios tenía esos deseos, pero Dios tenía que prepararme. Pues nada, cuando tengo mi segunda pérdida, nada, me quedo tranquila. Ya no tenía, imagínate, no tenía esperanza. No. Recuerdo que Zuleika era mi vecina, y otra chica que se llama Sayanka. Ellas me invitaron para una actividad que tenía la pastora. Creo que la actividad se llamaba Pan para los Hijos. Sí. Y ella me dijo, ven, vamos. Yo estaba yendo a la iglesia, pero como quien dice, no era yo. Tú sabes cuando tú estás muerta en vida. Así me sentía yo. Ambulante. Sí. Y recuerdo que cuando estoy en esa actividad, yo estoy parada en la puerta, cuando eso la pastora daba los cultos en la casa, en su casa. Y yo estoy parada en la puerta. Para mí algo muy extraño, porque yo vengo de la religión. Y lo que nos enseñaron es que donde hay arete, que donde hay pintalabio, que donde hay pantalón, Dios no se mueve. Ahí no está arriba. Que ahí no está Dios, que nada más hay pantomima y danza, y que ahí no está Dios. Y yo estaba sorprendida. Yo llegué y yo estaba alabando a Dios, pero yo estaba sorprendida porque se sentía que Dios estaba ahí. Se sentía la presencia de Dios en ese lugar. Y yo decía, Dios mío, pero no es como me dicen. No fue lo que me enseñaron. Y estoy yo en la puerta y habían varias predicadoras ese día. Era como un retiro. Habían varias predicadoras. Predicaron todas. Y luego que la pastora toma el micrófono, ella desde el altar donde ella estaba, me señala. Ella me señala y me dice que así me dice Dios. Wow. Yo tenía poquito que había perdido, porque todavía yo estaba botando eso, ajá. Me dice ella, a través de Dios me dice a través de ella, así te dice el Señor, para el año que viene cargarás en tu mano un hijo. Wow. Y va donde yo estoy y manda a otra de la predicadora a orar por mi vientre. De hecho, la predicadora me dijo que me tirara en el piso y me puso el pie en el vientre, y eso hasta me molestó un poquito porque yo tenía una pérdida reciente. Eso me molestó un poquito. Yo me quedé callada, yo no le dije nada a mi esposo, porque acuérdate que te dije que yo no creía en la palabra profética por lo que ya me había acontecido. Sí. Yo dije, no le voy a decir nada a él. Pues te cuento que yo me quedé esperando mi menstruación. Mi menstruación nunca llegó después de ahí. Wow. Es tan tal que cuando voy al médico, que me hago un análisis de sangre. Primero me hago la sonografía. Cuando me hago la sonografía, yo se lo llevo a la doctora. Ya había tenido la pérdida. Y la doctora me dice, Judith, tiene muchos quistes. Te voy a poner un tratamiento de 6 meses. Me prescribe el tratamiento de 6 meses. Y está bien. Yo me levanto para irme. Cuando me acuerdo y le digo, doctora, la menstruación debió haberme llegado y no me ha llegado. Dice ella, ok, está bien, Judy, hazte una prueba. Voy a mi casa y me hago la prueba. La prueba sale positivo. Digo yo, bueno, será residuo del embarazo anterior, porque no puede ser que yo reciente con una pérdida que todavía estoy yo embarazada. Yo no me lo creía. En mi mente eso nunca pasó. Y mira que lo estaba anhelando, pero yo dije como que era algo como imposible. Y yo dije, no, eso tiene que ser residuo de la pérdida anterior, qué sé yo. Cuando yo le llevo los resultados a la doctora,
Ella me dice, Judy, es un embarazo. Y le digo yo, doctora, entonces el tratamiento, muchacha, ¿qué tratamiento? Tú estás embarazada. Ahí estaba yo con los lagrimones. De nuevo. Yo, Dios mío. Y así Dios lo hizo. Pero ¿sabe cuándo Dios lo hizo, pastora? Un día que me arrodillé en mi cama, yo le dije al Señor, si tú me das hijo, gloria a Dios, te voy a glorificar. Y si tú no me lo das, también te voy a glorificar. Y descansé en su presencia. Porque ya yo estaba cansada, ya yo estaba agotada de pelear con Dios y de pelear conmigo misma y de pelear hasta con mi esposo, que él estaba llevando a la cuava. Sí. Después que pasó eso, el Señor dijo, ahora sí, aprendiste la lección. Y el embarazo llegó cuando yo menos, en mi mente no estaba que iba a ser en ese momento. Para mí que primero yo me iba a recuperar, iba a pasar unos cuantos meses, y iba otra vez como en la búsqueda. Pero llegó, ni siquiera lo estaba buscando, porque yo estaba reciente de una pérdida. Y así llegó. Poderoso lo que Dios hizo, en realidad Amén. Fue algo impactante y sé que muchos pierden la esperanza de tantas veces que intentan y no lo logran obtener. Y Dios es maravilloso que en su infinita misericordia, sin importar que uno se queje, sin importar los berrinches que a veces uno le hace al mismo Señor, Él hace su voluntad en nuestras vidas. Amén. Poderoso. Y magnífico, Judy, al ver que el Señor te entregó pues tu familia, tu hogar, tu primer ministerio, que es ese hogar que tienes junto con tu esposo y tus 2 niños. Amén. Ahora vamos a pasar a hablar de ti, de tu llamado. Queremos saber acerca de tus dones, lo que el Señor te ha entregado, lo que has identificado. Cuéntanos un poco de esto. Sí, amén. Bueno, nos desempeñamos y trabajamos en diferentes ministerios. Amén. El Señor nos ha ido preparando, nos ha ido posicionando. No somos merecedores, pero a Él le ha placido. Tenemos el llamado pastoral, algo que le hemos corrido. Pero le persigue. Ay, Dios mío. Realmente sí. Uno le corre, sí, pero imagínate, ¿quién le va a correr a la voluntad de Dios? ¿Quién se le escapa a la voluntad de Dios? Nadie. Somos maestros, evangelistas. Y nada, y todo lo que el Señor nos va agregando en el camino. Amén, poderoso. Preparando para. Y nos va preparando para cada nivel. La preparación nunca deja, o sea, nunca terminamos de ser preparados. Así es. Sí. Así es, poderoso. Judy, ¿cómo te preparas para llevar un mensaje, una prédica a una grey, a un pueblo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Ay, mi madre, me gusta eso de la prédica. Bueno, lo primero es la comunicación con Dios. Yo le aprendí el truquito a esto. El truquito es que tú tienes que entender que ese pueblo no es tuyo, ese pueblo es de Dios. Y como ese pueblo es de Dios, Él tiene una responsabilidad con su pueblo. Ni siquiera contigo mismo. Porque tú vas a ser el canal, tú eres el puente que Él va a usar para bendecir a otros. Así es. ¿Entiendes? Ahora, que la palabra primero te va a confrontar, claro, porque es una espada de doble filo. Te va a dar a ti y va a dar para allá. Porque sí, a veces creemos que el fuetazo no es para el pueblo, pero tú estás recibiendo lo tuyo. Entonces, la palabra tiene que confrontarte a ti. Me preparo de la siguiente manera, primeramente entendiendo eso. Eso quiere decir que yo no voy a dar un mensaje según mis gustos, según lo que yo quiero, según lo que pienso, según lo que yo pienso, o según mi estado de ánimo en el momento. Porque a veces me ha pasado muchísimo, a veces Dios me da un mensaje. Estoy leyendo la Biblia y yo recibo una revelación, yo recibo un mensaje a través de ese verso, de ese capítulo. Y yo digo, ay, cuando me toque predicar, voy a predicar de eso. Y cuando te toca, que tú crees que tú vas a predicar de eso, Dios te dice, no es ahí, mamá. Porque Dios conoce la necesidad. Yo no lo conozco. Yo no sé cuál es la necesidad de fulano. Yo no sé cuál es la necesidad, cuál es la palabra que Dios tiene para María, para Juan, para Pedro. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces Dios va a usar la vasija en ese día para hablarle según la necesidad, según la condición de esa persona. Así es. Entonces, yo me preparo dejándome guiar por Dios.
que no es como yo, yo lo primero que le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo lleve a tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, yo una vez predicando dije que yo tenía un mensaje de José. Y yo dije, voy a predicar de José. Y leo la historia de José. Y me voy adelante, y me voy atrás, y voy arriba, voy abajo, y no recibo revelación. Y yo decía, Dios mío, pero yo quiero predicar de José. Pero no era el momento de predicar de José. Dios no quería en ese momento, quizá en otro momento, pero en ese momento, ese mensaje, no era ese. Y en una yo le dije al Señor, Padre, dime tú, porque mi esposo me dice, es que tú quieres predicar de José. Pregúntale a Dios si Él quiere que tú prediques de José. Yo dije, sí, ya yo le pregunté porque Él no me ha dado nada. Y yo quiero predicarle ahí, pero Él no me ha dado. Porque cuando Dios te da el mensaje, Él como que lo va enlazando. Él te va dando los versos y tú sientes que Él que está manando. Que ese río, como que esa fuente. Y tú dices, y tú recibes y recibes y recibes. Pero es cuando Dios está en el asunto. Es cuando Dios te está dando lo que tú tienes que dar. Hay otras cosas que uno las recibe directamente. Ya hay cosas que a veces, yo soy de la que escribo. Cuando estoy preparando un mensaje, soy de la que escribo. Soy la que le digo al Señor, dame un tema. Me gusta predicar siempre con un tema. Y el Señor te va dando el tema. Te va diciendo por aquí, te va diciendo por allá. Y te va conectando. Entonces la preparación es esa. Primero la comunicación con Dios. Y entender que Dios tiene un compromiso con su iglesia. Sí. Algo que sería como un poco como redundante, pero bueno, lo voy a decir, y es que ¿de dónde nace para mí esta pregunta de la predicación? Porque antes, cuando yo no era como de ese espacio de predicar, de que solamente me tocaba en los cultos de adolescentes y eso, yo la veía a usted constantemente predicando en los cultos. Wow. Y eso las personas no lo saben porque yo no lo comparto, pero cada vez que usted subía y predicaba, yo decía, yo quiero predicar como predica Judy. Siempre decía eso, cuando hacían culto de adolescente que me ponía, decía, yo quiero predicar como predica Judy, o sea, porque como que la forma que lo hacía era como tan fluida, o sea, como que el manejo que tenía era tan fluida, y de eso me nace entonces decir, vamos a preguntarle a Judy cómo ella específicamente hace eso, y de ahí fue que nace específicamente esa pregunta, y es impactante lo que dice, y es verdad. Cuando nosotros vamos a dar un mensaje mayormente, uno lo que busca es como la dirección de qué Dios quiere para su pueblo. La idea no es yo decir lo que tengo como un sentimiento con alguien o algo que yo esté atravesando, sino qué Dios quiere que yo le lleve a ese pueblo. Porque es difícil usted venir a hablar ahí adelante de su vida, de lo que usted está pasando en este momento, y que nadie salga restaurado y que toda una iglesia salga igualita. Entonces, la iglesia viene normalmente a recibir palabra de Dios, o sea, a buscar, a descansar en Dios, y que usted venga a hablarle de su vida y de su situación, y no haya sido lo que Dios haya hecho. Entonces, Pastora, con relación a eso que usted menciona, en una ocasión alguien me hizo una pregunta, nos hizo una pregunta varias que íbamos a predicar en un evento de mujeres, y la persona nos hacía la siguiente pregunta y nos decía, ¿cuál es tu miedo a la hora de predicar? Y yo le dije, mi miedo a la hora de predicar es dar un mensaje que no sea el que Dios quiere que dé. Y en una ocasión me pasó. Y no fue que no di el mensaje, sino que yo lo maquillé. El mensaje era tan fuerte que yo no lo di como tenía que darlo. Y cuando yo bajé de ese púlpito, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Porque yo tengo que entender que Dios es que sabe. Y sabemos que Dios corrige. Hay mensajes que son de corrección. Hay mensajes que usted va a llorar. Hay mensajes que usted se va a arrancar. Hay mensajes que usted va a tener que bajar la cabeza porque usted sabe que le están dando. Hay mensajes que usted va a brincar y va a arrebatar. Pero hay otros en los que usted no va a escuchar ni un amén. Hay otros que usted no va a escuchar ni un amén. Sí. Pero es el mensaje que Dios quiere en el momento. Dios sabe por qué. Y a veces tú no tienes en tu mente decir algo, como me ha pasado. Nunca en mi vida yo había hablado de mi testimonio.
en ningún mensaje, en ningún lugar, a menos que una persona esté pasando por el momento y quizá uno hablando, uno interactúa algo. A mí nunca de que yo está hablando de mi esposo lo ha hablado más que yo. Y yo recuerdo que ese día estaba yo predicando y el Señor me trae que hable de mi testimonio sobre la pérdida y sobre eso. Y yo lo di. Pues cuando salimos de la iglesia, una persona se le acerca a mi esposo y me dice, yo necesitaba escuchar eso. Wow. La persona había venido de visita y estaba pasando por lo mismo. Wow. Entonces Dios sabe por qué yo tenía que hablar eso, porque había una necesidad. Entonces, nuestro miedo a la hora de predicar es de dar un mensaje que no sea la que Dios diga. Así es. Ese tiene que ser nuestro mayor miedo. Poderoso, Judith. Amén. Judith es pastora, entonces nosotros queremos saber qué rol le juega el pastor en el hogar. Y más que estás en formación para mañana dirigir una Grey. Entonces, ¿qué roles crees que juega el pastor? Y poniéndonos más tu ejemplo, ¿cómo entiendes que debe de reflejártele a tus hijos para que cuando mañana te vean dirigiendo una Grey te respeten como tal? Bueno, el rol de un pastor, donde quiera que Dios permite que tú estés, es el de guiar, el de enseñar, el de corregir, el de amar, que vean esa templanza, esa humildad en ti. En mi casa, en mi sociedad, en la sociedad, mis amigos y donde quiera que yo me mueva. Que mi rol como pastor no solamente desempeñarlo aquí en la iglesia cuando Dios me envíe, que yo tengo, yo tengo que empezar. Mi rol tiene que reflejarse donde quiera que yo me mueva. Amén. Así es, poderoso. Así es, Judy. O sea que la tarea no solamente del pastor, sino de toda persona que tiene como primer ministerio de su familia, en específico los padres, es mostrar un ejemplo como Morden, porque vemos de mucha tendencia que los hijos de pastores, que salen delincuentes, o sea, siempre vemos de tendencia que dicen estas cosas. Sí. Y es mayormente porque son muy atacados los niños, o sea, de las cosas que tienen que hacer, o sea, lo obligan muchas veces a ir a la congregación, ellos aún no queriendo, y entonces solo vemos desde el hogar, y es allí donde empieza. Y es por cuanto te pregunto, porque en tu caso tus niños aún son pequeños, sí, y tienes el privilegio de que desde pequeño lo puedes instruir. Amén. Entonces, ya adentrándonos un poco más, ¿cuáles son esas enseñanzas como tales que le das a tu niño ahora pequeñito para que cuando mañana ya estén en su preadolescencia, en su adolescencia, ya no diga, bueno, no desperdicié el tiempo y no pude enseñarle esto a Adriel o a Evan? Sí. Qué bueno que toca ese punto, pastora, porque he visto un error que cometen los padres, y es que, por ejemplo, vienen a la iglesia y dejan a los niños, o vienen a la iglesia y los niños no les sueltan un teléfono. Eso fue un pleito que yo tuve que pelear, porque yo digo, es una matica que viene creciendo. Si esa matica yo la dejo subir torcida, ya mañana no voy a poder enderezarlo. Entonces tengo que empezar a enderezarlo desde pequeño. Es desde pequeño. Yo no puedo esperar que ellos sean grandes para yo enseñarle que se debe orar. Así es. Para yo enseñarle que hay días de culto. Para yo enseñarle que en el culto uno no anda brincando en la silla y que en los cultos no se viene a jugar. A veces quieren traer un juguete, yo le digo, es que a la iglesia no se va, es al culto que vamos. Y glorifico al Señor por este ministerio, porque también los niños tienen su espacio. En su espacio no están jugando, en su espacio se le está dando la palabra, como niño. No se le está dando como se nos da a nosotras, que somos adultas, que nos dan nuestro mangú, nuestro plátano. A ellos no, a ellos se le hace su purecito, se le da su leche con su compota, o sea, espiritualmente hablando, porque son niños. Y una cosa, pastora, es que a veces creemos que los niños no están absorbiendo eso. Mis hijos me saltan con cosas que pasan en la iglesia o que alguien dijo algo y ellos vienen y la repiten. Es decir, que aunque usted lo ve de que un poco entretenido, ellos están atentos. Así es. Ellos están atentos. Y absorbiendo. Y están absorbiendo. Así es. ¿Me entiende? Entonces, desde pequeño tenemos que ir inculcándole a nuestros hijos lo que es el temor a Jehová.
Así es como, es similar en la sociedad. Ellos normalmente en el colegio, en las escuelas, escuchan cosas, las absorben y las llevan a la casa. Y a veces uno los escucha y dice, ¿y de dónde que saltan con eso? ¿Dónde que lo escuchan si aquí no lo oyen las cosas? Y es por lo que viene acá absorbiendo en el entorno. Sí. Y además viene otra cosa más, otro factor, y es el sistema. Sí. ¿Cómo manejas tú entonces ya a tus hijos viendo un sistema que viene muy aterrador y más bombardeando los preadolescentes y los adolescentes? ¿Cómo crees que puedes manejar eso? ¿Cómo entiendes que lo vas a manejar con tus hijos ahora que están pequeñitos? Bueno, ahora que están pequeños para mí es un poco más fácil, porque ya cuando los niños van creciendo, pero yo digo que si desde pequeño tú le vas enseñando, el 99% es que sigan, porque ya tú lo encaminaste. Es difícil cuando tú vienes al camino con niños ya grandes y que tú quieres introducirlo en los caminos del Señor. Es más difícil porque ya tienen una costumbre de hacer cosas y ahora tú venírselo a cambiar. No, ahora lo que te toca es orar y con amor corregir y pedirle al Señor que toque ese corazón para que también te siga y que tú le seas ejemplo. Que si, aunque ellos no decidan servir a Dios, pero que ellos te vean a ti como ejemplo y que ellos sepan que hay un Dios verdadero, un Dios real y que tú has dado cambio de que verdaderamente ese Dios es grande y es un Dios de amor. Ahora mismo para mí es fácil manejarlo porque mayormente los niños son bombardeados hasta con lo que ven en la televisión. Las redes. Tú tienes que estar atento a lo que están viendo tus hijos. En mi caso, por ejemplo, si en la casa, mayormente ya en el negocio, que ellos están conmigo en la tarde, que si están jugando algo, yo chequeo qué es lo que están jugando. No, quítame eso. O se meten a YouTube y empiezan a ver alguna cosa. Quítame, no, eso no. Y estoy ahí, Observando. no puedo soltarlo. De que, no, tengo que estar pendiente qué están viendo. A veces lo invitan a lugares, con cumpleaños. Yo no dejo a mis hijos ir a todo tipo de cumpleaños. ¿Por qué? Porque los cumpleaños ya no están poniendo músicas de niños. Pasó en estos días, lo invitaron para un cumpleaños a los dos. Y yo dije, no, yo no puedo dejar, porque es que ahí no hay música de niños. Ahora, si tú me dices que es una música de niños, de eso de cumpleaños de niños, pero entonces un regalo de gente bebiendo. Y eso es lo que y son niños, era un cumpleaños de un niño como de 3 años. Ese era un ambiente para mis hijos. Así es. Entonces yo dije, no, yo no puedo. Mira, vecina, su regalito del baby. Pero no. Poderoso, Judith. Poderoso lo que hemos escuchado de la pastora Judith y de cómo en el transcurso del tiempo el Señor la preparó para lo que el Señor le entregó y lo que le va a entregar más adelante. A ver. Judith, ¿a qué te dedicas hoy? Bueno, soy... soy emprendedora. Tengo mi propio negocio. Tengo mi tienda de ropas extranjeras, ropas, calzados, artículos del hogar. Y en eso estamos. Ya tenemos casi 3 años en el emprendimiento, en el negocio. Y estamos creciendo para la gloria de Dios. Poderoso. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo nace ese deseo de emprender? Bueno, eso nace con el sueño porque yo vengo de un hogar que siempre vi a mi mamá en los negocios y desde siempre hemos estado en eso de negocio y siempre me ha gustado, lo que es la venta siempre me ha gustado. Llegó un momento que tomé la decisión porque ya me sentí estancada. Me sentí estancada en mi lugar donde estaba empleada. Yo dije, wow, pero tengo este sueño de crear mi propio negocio, de trabajar en mis propios proyectos. Y estaba viendo que no lo estaba haciendo. Y me sentí estancada. Empecé a orarle al Señor y le dije, Señor, si es tu voluntad que ya... A pedir esa dirección. Sí, me gusta moverme con dirección. Amén. Para mudarme de una casa me gusta hacerlo con dirección. Para poner el negocio fue con dirección. Para todo hay que pedir dirección. Para todo tenemos que ser guiados por Dios. ¿Por qué?
porque Dios conoce el más adelante. Solamente conocemos el presente. Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que no te conviene. Así es. Entonces de ahí nace, Dios permitió que yo saliera de aquel lugar, adquirí muchísimo conocimiento donde estaba y todos esos conocimientos los estoy implementando ahora que soy dueña de negocio. Poderoso, Sí, Judy. pero todo nace Maravilloso. con un sueño, con ese anhelo de trabajar en mi propio proyecto, de marcar un legado, de no depender de otro, sino depender de mis propios esfuerzos. Y así. Wow, poderoso, Judy, Sí. poderoso. Y ya para finalizar este segmento, que sé que le hemos sacado un buen provecho y sé Sí, que amén. ese testimonio que has dado aquí, que lo que has hablado, sé que va a Sí. ser de mucha edificación para aquel que nos escuche. Queremos saber, Judith, o más bien que tú le des una palabra a esa persona que tienen un límite para alcanzar algo, que se ponen límites para alcanzar algo de parte de Dios. Queremos que le des una palabra a esas personas. Bueno, ¿qué le digo, pastora? Yo creo que el límite, nosotros somos los que limitamos a Dios. Nuestro mayor límite está en la mente. Wow. Si rompemos con la mente, con esa limitación de la mente, no hay sueño que usted no pueda alcanzar. Y más si dependemos de Dios. Así Y es. más si sabemos que para Dios no es imposible. Porque hay puertas que humanamente tú no las puedes abrir, pero cuando tú sabes que tu Dios es un Dios poderoso, es un Dios que abre, y cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra no hay quien abre, entonces tú dices, pero si para Dios no hay límite, para mí tampoco. Así es, poderoso. Entonces, si tú estás fundamentado sobre la palabra, si tú caminas por una palabra, entonces no hay límite. Porque lo Así que es. Dios promete, Él lo va a cumplir. Así es. Eso Poderoso, poderoso, pastora. Sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amén. El Señor siga bendiciendo su vida grandemente, al igual que su familia. Amén, gracias. Así que muchas gracias por estar viendo el segmento del día de hoy. Recuerda compartirlo con los seres queridos que tienes y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que los próximos videos puedas escucharlo. Muchas gracias. Hasta aquí el segmento de hoy. Hasta la próxima. Gracias.